Como habrán visto en la agenda, mi nombre es Juan Zamora, estoy presentando desde Barcelona y hoy básicamente les voy a comentar algunos trucos para Molflow y otras informaciones que creo que les pueden ser interesantes a todos. Son cosas que yo generalmente comparto con los clientes en sesiones de soporte remoto cuando detecto que les pueden ayudar. Sin más, voy adelante. La agenda de hoy, como no, primero me voy a presentar para dar un poco mi historial, quién soy, de dónde vengo y para que entiendan el background que tengo. Luego quiero hablar también sobre cómo obtener soporte con Autodesk. Se ha comentado antes todos los temas de community, pero yo quiero insistir y hacer hincapié también en las opciones estándar y oficiales de soporte de Autodesk y sobre cómo tener el software actualizado. Luego está la parte más interesante, que es la de los truquitos en Synergy. Hay un poco de todo, hay temas de mallado, temas de opciones y temas de API. Y para finalizar, tengo una lista con informaciones que yo creo que son interesantes para todos. Recursos que pueden comprobar, algunos los conocerán, otros no, pero creo que son interesantes. Y ahí comparto mi pequeña selección personal de los más importantes. Y sin más, continúo. Eh, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Antes de unirme a Autodesk, estuve 20 años en automoción, en compañías Tier 1, trabajando directamente con los OEMs, con los fabricantes. Durante esos 20 años tuve diferentes roles, a veces más temas de IT, a veces más temas de producto y de ingeniería. Y de esos 20, la mitad de ellos como analista de Molflow. En particular en algunas de esas empresas, liderando la ejecución y la revisión de 150 a 200 proyectos de Molflow al año, lo cual, estando en esas compañías y con esos números, me da una perspectiva y una afinidad con ustedes, los clientes, que, bueno, yo creo que es interesante y que nos aporta a todos. Estoy acostumbrado a trabajar codo con los compañeros de desarrollo de producto para ayudarles a mejorar el diseño en las fases iniciales, que es cuando realmente más podemos aportar. También a participar en la construcción del molde, esa presión que tenemos siempre de "Hey, hay que presentar, hay que entregar ya, porque si no se va a retrasar todo, vas a causar que se retrase el SOP del vehículo por tu culpa". Y también el disfrutar de esas primeras pruebas de molde y acompañar el molde hasta que entra en producción. Y ese olorcillo a plástico fundido por la mañana en la planta. O sea que es una parte que llevo siempre encima y que considero que es interesante. Una vez llegados a Autodesk, llevo en la compañía 6 años y medio más o menos. Como he dicho, estoy en la oficina de Barcelona. Y aparte de los conocimientos genéricos de Molflow, hay áreas en las que soy más experto y otras en las que menos. Al final acabamos tocando muchos palos, pero tengo un par de especialidades o de habilidades que me hacen algo diferente al resto de compañeros. Una es que también toco temas de scripting, de automatización dentro de Molflow y, cómo no, lo que yo considero que es la más especial y la más única, que es el uso de Molflow en Linux, en particular en entornos de alta computación, en HPCs. Si sus empresas utilizan Molflow en Linux, muy seguramente habremos colaborado en algún momento o habré estado apoyando a los compañeros en Autodesk que les hayan dado soporte. El soporte de Autodesk. Una pregunta, los que están en la sala pueden levantar la mano, los que están online pueden poner en el chat. ¿Cuántos de ustedes han contactado con el soporte de Autodesk directamente en los últimos 6 meses? ¿Sí? Algunos, no veo manos arriba en la cámara. Vale. Bueno, veo que quizá no. Tampoco tengo audio de la sala, con lo cual si me habla alguien, no me llega. Uno, tienes uno Uno. aquí nada más. Vale, pues Dos, dos. eso hay que mejorarlo, ¿vale? Al final, nosotros, a ver, son clientes de Autodesk y tienen con su suscripción la facilidad de contactar con nosotros para cuando tengan incidentes, problemas, dudas, cualquier otra historia. La forma de contactar con el equipo de soporte ha cambiado recientemente.
Antes era una interfaz web con unos botones y una secuencia que íbamos haciendo unos cuantos clics hasta que llegábamos a crear el caso de soporte. Actualmente, alineado con lo que ya ha presentado Jano, Autodesk Assistant, esa herramienta de inteligencia artificial, está en todas partes y es la puerta de entrada al soporte, pero sigue siendo muy sencillo. En la página principal de Autodesk, habiéndose autenticado con su cuenta de Autodesk, pulsan en el icono negro con la A que hay abajo a la derecha del Autodesk Assistant. Allí inician la conversación, dan detalles de qué es lo que pasa. Um, el sistema les ofrecerá soluciones a través de artículos de conocimiento y si la cosa se complica y realmente hace falta contactar con nosotros, pues se creará un caso de soporte. Ese caso, ese soporte, dependiendo del contrato y de la suscripción con la que trabajen, hay diferentes opciones. La más básica y común es el caso de soporte web, en el cual interactuamos por email. Esos casos de soporte web generalmente se suelen asignar dentro de la zona geográfica, con lo cual si ustedes crean casos de soporte, principalmente les atenderán mis dos compañeros que hay en los Estados Unidos. Si hubiera un problema con el lenguaje o si ustedes prefirieran hablar conmigo directamente por la facilidad del idioma, pues se podría transferir, supongo. Me gustaría marcar aquí también que está el equipo de soporte, digamos, específico de Molflow, que somos los técnicos con experiencia en el producto en sí, pero para problemas de instalación, licencias, cosas que son más genéricas, hay otro equipo aparte que están especializados en esos problemas, en esos incidentes, y que son los que se manejan con esos casos. Hay otra opción de soporte que también es interesante, que es la de programar una llamada. En función de su contrato, de su suscripción, lo tendrán disponible o no, pero si está disponible, pues les ofrece en función del idioma y de la zona horaria una serie de alternativas de días y de horas. Ustedes reservan el día y la hora, hacen una descripción del problema o del tema del que les gustaría hablar y nosotros les devolveremos la llamada, les contactaremos ese día, esa hora, para resolver cualquier duda que tengan. Cuanto más detalladas en la descripción, mejor, nos lo podemos preparar mejor, con anticipación y la llamada será más efectiva. Siguiente cosa que quería remarcar, los artículos. Todas las interacciones con soporte nosotros las documentamos y somos transparentes, las documentamos de forma pública, de forma que ustedes tienen disponibles tanto la descripción de los incidentes como las soluciones o posibles soluciones. Dentro del Autodesk Assistant les serán ofrecidas en función del contexto, pero si se van a su navegador web preferido y un buscador también y realizan esa pregunta, seguramente les ofrecerá, esto lo pueden probar en vivo, les ofrecerá sugerencias de artículos. Los originales están en inglés y se traducen automáticamente a nuestro idioma, y esos artículos deberían de ser también de cierta ayuda. Y la última píldora para comentar en el tema del soporte es que de cada interacción nosotros queremos aprender y queremos ser mejores en cómo les prestamos soporte. Entonces, para cada caso, cuando se cierra, se les envía una pequeña encuesta que no demora más de 1 minuto o 2 de rellenar, que está claramente dividida en dos partes. Una es sobre la experiencia de soporte en general, cómo de fácil ha sido trabajar con Autodesk, con el equipo de soporte, y la otra, cuál ha sido la interacción con el especialista en sí, con el individuo con el que han trabajado. Ambas son importantes para la empresa en diferentes aspectos, así que les agradeceremos que nos contesten esa pequeña encuesta. Siguiente, el software. Muchas veces nos encontramos que una empresa puede elegir trabajar en una versión o en otra, por lo que sea, por cualquier motivo relacionado con la producción, pero dentro de cada versión al final hay actualizaciones. Y es interesante que tengan las actualizaciones instaladas. Hay dos tipos de actualizaciones. Las que se instalan, digamos, lado a lado, como fue en los casos de las 2021, que había 2021.1 y punto 2 y podíamos tener las dos en el equipo. Y luego están las actualizaciones como la que ha comentado Jano anteriormente, la actualización 1 para 2026, que se instala sobre la 2026 que ya tenemos en nuestro equipo y, digamos, queda completamente actualizada. Independientemente de la actualización global del programa, hay un tema que a veces también queda un poco aparcado al lado
Y es que hay módulos o componentes que llevan un ciclo de actualizaciones independiente, diferente, como puedan ser por parte de Molflow y que son muy importantes, la base de datos de materiales, ¿de acuerdo? La Molflow Material Database ahora se actualiza con más frecuencia que Molflow. De 2026, en cuanto al software, solo tenemos el software base y la actualización 1, pero de la base de datos de materiales, si lo comprueban, hay 3 actualizaciones, con lo cual ha habido una extra que es posible que algunos de ustedes no tengan instalada. Igualmente, para la API de Python en Molflow, también tiene un ciclo de actualizaciones independientes que también recomendamos que controlen y que tengan instalado. Y luego están estos otros módulos, como Jano ha comentado, los módulos de plataforma, como son el Autodesk Licensing Service o los Autodesk Shared Components, que, bueno, pues estos quizá, salvo que sean muy críticos y nosotros les avisemos, pues no son tan urgentes, pero también es interesante y que sepan que los van a necesitar. ¿Cómo conseguirlos? Que esta es la parte más interesante. A través de su Autodesk Account, cuando van allí pueden tanto descargar versiones completas del software como actualizaciones. Y si no, en sus ordenadores, en cualquier ordenador en el que tengan instalado un producto de Autodesk, si van al área de notificaciones en la parte inferior derecha donde está el reloj, habrá un pequeño iconito con la A de Autodesk. Si hacen clic en él, será la Autodesk Access App y esa aplicación revisa su equipo, comprueba qué productos de Autodesk tienen instalados y les ofrecen las actualizaciones que hayan disponibles. O sea que esta es la forma de mantener su software actualizado. Ahora vamos a entrar en la parte central de la presentación, que son los trucos para Synergy. Como decía, es una selección mía personal de los que considero más prácticos. Hay muchos más. El primero es mallar usando Synergy. Hay muchos usuarios que no son conscientes de que desde que se introdujo el Simulation Compute Manager, el nuevo SCM, tenemos 2 colas en el sistema. Tenemos la cola con un límite de cola de trabajos de Molflow Insight y tenemos otra cola de Molflow Synergy. Si activamos mallar con Synergy, la ventaja que obtenemos es que si tenemos un límite de trabajos definido para 3, por ejemplo, para Insight, no estaremos bloqueando uno de esos slots con una tarea de mallado que no tiene mucho sentido, sino que estaremos utilizando la cola de Synergy para mallar. Y esto es bastante práctico. Por defecto viene deshabilitado, pero yo les recomiendo que lo habiliten. El cambio que van a ver es que les ofrecerá las 2 opciones a la hora de mallar. Si estuviéramos lanzando el análisis, solo mostraría Molflow Insight. Al estar mallando, nos ofrece las 2 opciones. El siguiente tip, este me hace mucha ilusión porque es uno que aprendí muy pronto yo. Cuando yo hice mi curso de Molflow, cuando habían tiranosaurios corriendo por los campos, es de los primeros que me enseñaron y era para ahorrarnos desplazamiento de muñeca y kilómetros con la bola del ratón, cuando antes tenían bolita, configurar el botón central del ratón para aplicar. Hoy en día no tocamos tanta malla, pero sigue pasando que seleccionas 2 nodos en pantalla y tienes que moverte al otro extremo de la pantalla para pulsar OK, lo cual no es lo más práctico ni lo más eficiente. Entonces, configurando en las opciones de Synergy, en el apartado de ratón, configurando el botón central con la opción Mouse Apply, al hacer clic en el botón central vamos a hacer ese OK. Entonces, yo si estoy haciendo múltiples operaciones de merge, selecciono, botón central, selecciono, botón central, es mucho más práctico y productivo. Otra más. ¿Qué pasa con los resultados cuando duplicamos un estudio? Por defecto, el software, cuando duplicamos un estudio, nos enlaza los resultados, con lo cual tenemos el estudio A con los resultados A y el estudio B enlazado con los resultados A. Esto cuando los discos duros eran mucho más pequeños, pues tenía su sentido. También tiene alguna otra ventaja, pero que a mí no me convence demasiado hoy en día. Y el problema es que si le pasa algo a esos ficheros, nos quedamos sin resultados en todos los estudios que los estén compartiendo. Mi recomendación, como yo trabajo y como yo le recomiendo a todos mis contactos que trabajen.
En vez de utilizar esa opción por defecto, yo tengo por defecto la de no incluir ningún resultado. Yo en el 90 y mucho por ciento de los casos, cuando duplico un estudio, no arrastro los resultados porque no los voy a reutilizar. Voy a cambiar parámetros, voy a cambiar malla, voy a cambiar materiales y no tiene sentido que arrastre enlaces cuando no los voy a utilizar. Solo cuando realmente quiero reutilizar un resultado, pues quiero reutilizar un resultado de cooling cambiando algo en el fill y el pack, o quiero reutilizar un fill y pack cambiando algún parámetro en el Warpatch. Solo cuando voy a hacer eso, entonces cambio esta opción a Include All Result Files. Entonces hago mi duplicación, con lo cual tengo estudio a resultados A y una copia renombrada que será estudio B, resultados B. ¿De acuerdo? Entonces hago los cambios que tenga que hacer en mis process settings, en mi material, en el modelo, en lo que sea. Lo que se pierde, lo que se puede reutilizar, se reutiliza y continúo trabajando en ese proyecto. Y vuelvo a poner esta opción en no incluir nada. Eh, el último tip respecto a las opciones de Synergy que quería comentar, y este también es bastante personal, depende de cómo cada uno organice el trabajo. Por defecto, cuando vamos a importar un modelo, siempre se importa de la última carpeta desde la que importamos un modelo. Y en no pocas ocasiones, cuando estoy en una sesión de soporte remoto con alguien, veo que necesitan bastantes clics para ir a buscar el modelo ahí donde lo tienen, porque tienen separado lo que serían los modelos de CAD, del proyecto. Al final es un tema de organización personal, de cómo trabaja cada uno. Yo en mi caso trabajo con una estructura estándar de carpetas en la que tengo juntitos mis inputs, mis proyectos y mis documentos de salida. Y cuando trabajas así, si habilitamos esa opción para que la ubicación por defecto para importar sea la carpeta de proyecto, nos ahorramos todos esos clics extras y esos ir a buscar el modelo de CAD en otro sitio, porque nos llevará directos a la carpeta de proyecto y en uno o dos clics a lo sumo encontraremos nuestro modelo. Esto, como decía, es una elección personal en función de cómo trabajemos. Ahora voy a pasar a algunos consejos en cuanto al mallado. Voy a repasarlos de forma somera, no voy a entrar muy en detalle, quiero más bien cubrir todas las opciones. Una de ellas es que, aunque ha mejorado mucho el tema del mallado o el punto de partida, al final hay piezas en las que tenemos problemas. O no malla directamente o tenemos problemas con la calidad de la malla. Entonces, siempre recomiendo probar diferentes parámetros. Nosotros podemos tener un estándar que nos gusta, por ejemplo, utilizando el scale factor, trabajar siempre con uno o trabajar, hay gente que trabaja con 0,8, con 0,7 por sistema, que está muy bien para el 90 y mucho por ciento de nuestras piezas, pero para esas piezas concretas en las que tenemos problemas, no tengamos miedo. Probemos otros parámetros, otras configuraciones, otros valores para scale factor o para global parameters. Y no en pocas ocasiones, si había una superficie que matemáticamente le daba problemas al mallador, un pequeño cambio en los parámetros del mallador hace que pase por encima o de alguna forma ignore ese problema y consiga mallar la pieza. Entonces, el consejo aquí es probar diferentes parámetros. El siguiente nivel es, ok, el modelo de CAD pues no está muy para allá, como decimos aquí, y hay que repararlo. Y no hay otra forma que repararlo en CAD. Esto podemos mandar el fichero para atrás a los del equipo de desarrollo para que ellos lo arreglen en el programa de CAD que tengan ellos, pero también le podemos dar una oportunidad a Autodesk Fusion. Con sus licencias de Molflow, todos tienen acceso a una suscripción de Fusion y tenemos diferentes opciones. La primera y más fácil es la función Validate en Fusion, con la cual podemos jugar con los parámetros de tolerancias en cuanto a qué errores a reparar, darle a reparar y si tenemos suerte y se alinean los astros, seguramente reparará algunos defectos. La herramienta Validate tiene su truco y es que no siempre está visible. Para que el icono Validate esté visible hay que desactivar
la opción de conservar la historia en el modelo. Si tenemos activada la historia paramétrica del modelo, el botón está escondido, no está accesible y no lo podemos utilizar. Ya sé por experiencia, antes de que me lo diga nadie más, que esto pues tampoco es la solución universal, no es una bala de plata que todo lo puede. Hay ocasiones en las que al final hay que tocar y modificar el modelo, y Fusion también nos permite hacer cosas muy locas como un fichero sólido. Yo en Fusion cambio el entorno de superficies, selecciono y borro superficies individuales, vuelvo a crear un patch encima que la geometría a lo mejor no es 100% representativa de lo que tenía, pero se parece bastante, y eso luego lo vuelvo a coser con el comando Stitch, y es un volumen cerrado que es sólido y que luego me deja mallar en Synergy, con lo cual ahí pues también tiene su parte de artesanía y de experiencia de haber practicado y resuelto problemas, pero es una herramienta que les debería de ser útil. Y el último tip, el último consejo en cuanto a mallado, de acuerdo, este es uno que yo personalmente lo descubrí de forma relativamente reciente, ahora como un año a lo mejor, y es que aunque todos preferimos mallar un CAD, un sólido, un objeto sólido, en Molflow podemos mallar a partir de un STL. Y aquí al final, como en muchos problemas, todo depende de la calidad de los inputs, ¿no? Como si vamos a hacer una salchicha, pues si utilizamos la carne de res de mejor calidad, tendremos una salchicha, y si utilizamos perro, tendremos una salchicha de perro, ¿no? Pues con el STL va a pasar algo parecido. En Fusion tenemos la opción Tessellate y tenemos toda una serie de parámetros para mejorar sensiblemente la calidad del fichero STL. ¿De acuerdo? Y el objetivo sería, con esa función tessellate, que además trabaja bastante rápido, conseguir un STL en Fusion de una calidad buena, que sea muy representativo para la geometría que tenemos, y exportar ese fichero STL desde Fusion, importarlo en Molflow y entonces mallar sobre ese STL. Lo que decía, es un último recurso, nada más ha funcionado, no puedo invertir 4 horas en pelearme con el sólido en CAD, borrando y reconstruyendo superficies. Pruebo esto, me lleva 10 minutos. Si la calidad es suficientemente buena, adelante. Puedo continuar con mi proyecto y no me quedo bloqueado por un problema de compatibilidad con el fichero de CAD. Este era el último tip en cuanto a mallado, y ahora pasaría a una de esas áreas que no mucha gente trabaja, pero que a mí me gusta especialmente, que es la parte de automatización en Synergy. Hay muchas cosas que las podemos hacer de forma diferente, de forma más eficiente, de forma más rápida. Y les voy a compartir 2 o 3 ejemplitos de cosas que yo utilizaba en mi día a día como usuario de Molflow cuando estaba en la industria, y cosas que sigo utilizando. Y la primera es esta. Seguro que en numerosas ocasiones habrán encontrado con informes de Molflow en los que la pieza se ve perfectamente, pero luego no se pueden leer los textos, no se ven los valores, no se ve nada, porque era una imagen muy grande que alguien ha ajustado para insertar en el informe, y aquello no hay forma de atarlo. Aquí hay una estrategia que no pasa por automatización, que es simplemente hacer el tamaño de fuente más grande. ¿Vale? Es una estrategia válida que a mucha gente le funciona, pero que a mí particularmente no me hace especialmente feliz. Yo en su día, hace muchos años, me escribí una pequeña macro que simplemente lo que hacía era reducirme el tamaño de la ventana, y así sé que cuando esa ventana tiene un tamaño acorde con el documento donde yo quiero insertar, y voy a poder leer los textos y las escalas. Diría que en la audiencia hay alguna persona que tiene versiones anteriores de este script hechas por mí. Los ejemplos que les voy a mostrar en estas pantallas están escritos ya en Python. Estos son macros que yo tenía en Visual Basic Script y que ahora estoy pasando a Python, ¿vale? Como entrenamiento y como mejora personal. Y este script es muy sencillito, son 3 líneas. Synergy, de Synergy al viewer, al visualizador, al objeto que controla la pantalla, y en el objeto que controla la pantalla definir mi tamaño, definir qué es el tamaño que yo quiero. Esta para mí era más que útil. Este es un poquito más complicado. Va sobre ficheros RFN. Voy a hacer una pequeñísima introducción para los que no estén familiarizados con esos ficheros. Esos ficheros RFN son los que controlan en Synergy
digamos, conectan Synergy con los resultados y los estudios y controlan si Synergy considera que los resultados están allí o no. Aunque cada vez menos, sigue ocurriendo a veces que, por lo que sea, como último recurso, tenemos que borrar esos ficheros para forzar una actualización del estado de los resultados. Para eso, pues se puede hacer a mano, cerrar proyecto, ir, borrar ficheros y volver. Yo en su día escribí una macro para poder borrarlos. Esta es un poco más elaborada. Cuando les compartamos la presentación tendrán aquí el código, pero básicamente identifica el proyecto. Con el proyecto identifican qué carpeta está. Cerramos el proyecto, llamamos la rutina que borrará los ficheros, que esa va aparte y trabaja con el sistema operativo, y al final volvemos a abrir el proyecto. Yo prefiero si tengo que hacer esto, prefiero hacer un clic que no ir al explorador de archivos, borrar ficheros. Al final es bastante más largo. Vale, sí, compartiré, están en la pantalla, pero igualmente compartiré los scripts en sí para que, para que se puedan utilizar de forma más fácil. El siguiente y diría que último que voy a mostrar, de acuerdo, este es otra cosa que muchos clientes hacen, que es automatizar el añadir datos en las notas de estudio. En Synergy tenemos las notas de estudio y las notas de resultado. Pues, por ejemplo, con este script estamos leyendo datos de los resultados, los estamos formateando y los estamos añadiendo a la study note. Entonces, cuando yo voy arrastrando mi ratón por encima de los estudios, en Synergy me va mostrando lo que yo quiero. En este ejemplo concreto, al final son 3 datos: el tiempo de llenado, la presión en el punto de conmutación y los valores mínimos y máximos de las deformaciones. Pero aquí podríamos meter un montón de cosas: información sobre la malla, volúmenes, casi cualquier cosa que esté en el log bueno, casi no, cualquier cosa que esté en el log del análisis y cualquier cosa que esté en los resultados en la pantalla es candidata a capturarla, procesarla y añadirla aquí de forma automatizada. No tengo que copiar y pegar, no tengo que hacer cosas raras que me llevan tiempo. Hago un clic y de forma consistente en mi estudio me añade estos datos. Para finalizar con la parte de Python, quería comentar un par de cosas. Algunas ya las ha comentado Jano, como por ejemplo que al final Python, la funcionalidad de Python se ha añadido al producto, pero todo lo que era VBS, todo lo que eran los Visual Basic Scripts siguen funcionando. De forma que, bueno, yo como ejercicio lo estoy traduciendo todo, pero no es necesario. Ustedes pueden directamente trabajar en proyectos nuevos en Python. Mientras que la documentación de la API para Visual Basic Script es local, se abre desde Molflow Synergy y es un ficherito local en su ordenador. La ayuda para la Python API es online, ¿de acuerdo? Y tiene una colección de ejemplos bastante potentes, que realmente, si están interesados en el tema, les recomiendo que revisen. Como he comentado hace unas cuantas diapositivas, también esta API tiene un ciclo de actualización que no está, digamos, enlazado con el del software. Y ha pasado, por ejemplo, que desde que salió la Update 1 de Molflow Synergy ya han salido 2 nuevas actualizaciones de la Python API. Los cambios no son muy grandes. Mayormente lo que se ha hecho es añadir una clase para poder mostrar mensajes de diálogo, ventanitas con información, que antes no teníamos y dependíamos del sistema operativo. Ahora la librería de Python de Molflow incluye su propia clase para hacer esto. En esta ventana, por ejemplo, un brevísimo comentario: uno de los problemas con las actualizaciones de la base de datos de materiales es que no es fácil ni directo saber qué versión tengo instalada, salvo comparando con si tengo algo pendiente de instalar. Entonces, una pequeñita macro con unas cuantas líneas que va al registro de Windows, lee esa información y nos muestra en esta ventana que, espera,
¿vale? Sí, vale, de acuerdo, Lorena. De hecho, el link estará ahí en el PDF, si sale bien de formato, el link está puesto ahí. Y el link de la Molflow API se puede sacar también desde Synergy. Pero bueno, sigo. Eh, pues eso, saber que en mi caso, cuando he lanzado esta pequeña macro, pues me confirma que la Molflow Material Database que tengo instalada es la 2026.2, ¿vale? Y así salgo de dudas. Las macros que corren, aquí voy a pasar muy de puntillas porque hay que estar más dentro de Python y no sé hasta qué punto es el caso, pero el entorno de Python dentro de Molflow, dentro de Synergy, está controlado a nivel de usuario. Está en la carpeta personal del usuario, en las temporales, en APP Data. Eh, si queremos añadir, que esto es muy potente en Python, añadir paquetes extra para hacer cosas extras más allá de la pura API de Molflow, como manejar archivos PowerPoint o hacer temas de álgebra y manejo de datos más potentes, todo eso se maneja en ese nivel. Y tal como está hecho, si por lo que sea destrozáramos ese entorno y dejara de funcionar, regenerarlo de nuevo es muy sencillo, es muy rápido. Sin embargo, scripts que lancemos desde fuera de Synergy eh, trabajan con la instalación principal de Python en el ordenador y los paquetes adicionales son globales para todo el ordenador. Aquí acabaríamos con la parte de Python. Creo que voy entre justo y mal de tiempo, tú me dices, Lorena. Y aquí finalmente os quiero compartir un par de listas de recursos. Todo lo que veis en azul son enlaces. Cuando comparta las presentaciones espero que podáis hacer clic. Autodesk University, como ya se ha comentado, tanto por Lorena, Joaquim y Jano, diría que también lo ha mencionado, es ese evento anual que tiene lugar en Estados Unidos al que van miles de personas. Es global Autodesk en el que se habla de todos los productos, pero hay una serie de presentaciones de Molflow a lo largo de los años que son muy interesantes. Aquí les dejo mi lista de las preferidas. La primera sobre cómo realizar informes. Esta segunda, la Battle Royale, Round 1 y Round 2, especialmente la 2, para mí es como una Biblia en cómo interpretar resultados de Molflow. La guía es el plano de pieza con sus GDTs, con sus dimensiones globales y tolerancias, y cómo interpretar o cómo buscar esos resultados que tenemos en el plano, esas informaciones que tenemos en el plano, cómo buscarlas en los resultados de Molflow, ¿de acuerdo? Y para cualquiera que quiera entrar fuerte en el tema de programación en la API de Synergy, están estas dos University Classes que explican todo lo que hay que saber para poder empezar con una buena base, con una base sólida en programación para la Synergy API. Estas son material de consulta, material de cabecera para mí. Como también han comentado anteriormente, en paralelo tenemos el Molflow Summit, que es este evento, principalmente en los Estados Unidos, pero que es específico de Molflow, pero que últimamente, bueno, pues en este nuevo mundo en el que vivimos es un evento global, online, en el que puede participar cualquiera con el único inconveniente de la zona horaria, especialmente para nosotros en este lado del Atlántico. Pero aparte de suscribirse y participar en las nuevas ediciones, les recomiendo muy encarecidamente que revisen las presentaciones de los años anteriores, porque ahí hay plata, como decimos aquí, eso vale un potosí. Porque hay cosas muy, muy, muy interesantes, desde sesiones con usuarios, con reuniones de usuarios como las suyas del grupo de Detroit, o presentaciones de OEMs hablando de Windage, de Preforma, cuando construimos el molde con una pieza deformada, buscando que al deformarse de vuelta se parezca al nominal. Pues una presentación de GM, si recuerdo bien, interesantísima en ese tema. Como no, los Molflow Mondays de nuestro compañero Mason, que son esas publicaciones que hace semanalmente en LinkedIn y que son también muy informativas.
Os animo a que las sigáis y que interactuéis con Mason y hagáis nuevas peticiones. Realmente está siendo un canal para compartir información con los usuarios bastante potente. Eh, Siguiendo con la lista hacia atrás de las que yo considero más interesantes, pues también estuvo la de Volvo en el 2024 sobre las constraints ajustadas a la contracción del molde, cómo ellos lo utilizaron y validaron y cuál es el valor que le ven. Presentaciones de mis compañeros, de otro compañero, Ryan Malatesta, mi compañero de soporte en los Estados Unidos, hablando de tips y trucos como los que he hablado yo y de otros temas más profundos, que les pueden ser muy interesantes, o otras respecto a vacuolas empieza. Hay un poco de todo, hay mucha información y les recomiendo que hagan un barrido, que participen en las nuevas ediciones y que hagan un barrido de contenidos. Con esto se acaba el contenido de presentación. Solo quiero hacer un brevísimo resumen y señalar qué es lo que me gustaría que se quedaran y se llevaran hoy de esta presentación por mi parte. Lo primero, contacten con nosotros. El equipo de soporte de Autodesk, que estaremos encantados de colaborar. Estamos aquí para ayudarles. No somos infalibles, no podemos hacer milagros, pero sin duda haremos todo lo posible para que puedan seguir adelante con sus proyectos. La siguiente es no tener miedo a cambiar las opciones de Synergy. Por ejemplo, yo soy un fan de cambiar el color de fondo. A mí ni me gusta el blanco, ni me gusta el azulito aquel degradado histórico de cuando Molflow era otra cosa. Yo lo cambio a gris o esas opciones que hemos visto allí. Hay muchas cosas para cambiar, mejorar y si todo va mal, se hace un Synergy Clean Rec, se resetean y ya está. O sea que no tengáis miedo a modificarlo. Y lo mismo con la automatización, con la API. Probemos cosas. Hoy en día tenemos la ventaja de que, aunque no seamos desarrolladores, tenemos herramientas de inteligencia artificial. Y si sabemos hacer un buen prompt, eh, la inteligencia artificial, el modelo que utilicemos, a lo mejor no va a saber, no nos podrá hacer el código de Molflow, pero nos podrá ayudar un montón en la estructura principal de nuestro script. Entonces, denle una oportunidad, pruébenlo. Realmente ahí hay mucho margen. Y la última, y para mí la más importante, es inviertan tiempo en ustedes. Exploren toda la información que hay al alcance. Si hay un evento de usuarios, únanse, participen, hablen con otra gente. Siempre tenemos nuestra gente ahí eh, cerca, los que tengamos en la oficina, si tenemos uno, dos, tres, cuatro, pero hay mucha más gente allá afuera. Entonces, invirtamos en nosotros, busquemos más información, ya sea con otros usuarios, con informaciones del Summit, de las Autodesk University, publicaciones en LinkedIn, un poco de todo. Pero dediquémonos ese cariño a nosotros mismos y a mejorar. Y yo con esto creo que ya habría acabado